En la práctica 9, me voy a enfocar en esta parte, en las prácticas 9, 10, 11 y 12, que son las un poquito más complejas. En la práctica 9 se pide que en la hoja de cálculo baile, tienen que verificar primero que estén en la hoja de cálculo correcta, encuentre todos los casos en los que se encuentre la palabra avanzado en la columna nivel, y reemplace con la palabra máster en negrita. Nótese que máster no tiene tilde y que deben seleccionar la columna nivel. Bien, después de seleccionar la columna nivel, van a ir a la ficha inicio, grupo modificar, buscar y seleccionar, opción reemplazar. Escriben avanzado en un solo clic, por favor. Tabulador, escriben máster y sin quitar el cursor de máster deben ir a opción y luego al lado de máster, ¿lo ven? Ir a formato, ficha fuente, negrita, acepta. Luego aquí donde dice que va a buscar, buscan por columna. Van a reemplazar todos. Nótese que solo en la columna nivel se cambió el avanzado por máster. A aceptar y cerrar. Todo cuadro de diálogo deben cerrarlo y dar clic afuera. Vamos a la siguiente. En la siguiente, que es la práctica 10, vamos a ir por aquí, pues yo la tengo abierta. Dice en la hoja de cálculo tabla 2, en la tabla 1 primero. En la hoja de cálculo tabla 1, ordene los datos de mayor a menor por ID y luego, el luego quiere decir que hay que agregar un nivel, hay que agregar. Y luego de menor a mayor por existencia. Entonces ya están filtrados los datos. Solamente es ir al elemento que dice, en este caso es ordenar una tabla, entonces tiene que seleccionar la tabla completa. Ya está seleccionada. Vamos a la ficha datos, comando ordenar del grupo ordenar y filtrar. Primero vamos a ordenar el ID de mayor a menor, valores de mayor a menor, y luego agregamos el nivel para luego por, ¿lo vieron? Luego por existencia de menor a mayor, aunque tienen que seleccionarlo. Le dan a aceptar, clic afuera y ya está ordenado. Nótese que en ID hay una flechita hacia abajo y una flechita hacia arriba, que connota que se ordenaron en el orden que uno lo estableció. Vamos a la otra tarea de la práctica 10. Dice en la hoja de cálculo tabla 2, filtre la tabla para que se muestre el precio de la unidad con los registros mayores de 150 y que tengan un máximo de 695 unidades en existencia. Son dos campos diferentes, por lo tanto hay que hacerlo por separado. En el examen tal vez se lo pongan con un solo elemento, entonces ahí sí utilizan el I que está en la parte del filtrado. Vamos a dirigirnos a precio por unidad. Le damos clic acá a ese comando. Vamos a elegir filtros de número. Me dice mayor que, clic 150. Acepta. Luego el otro es en existencia, filtro de número. Cuando habla de máximo, quiere decir que ese es el tope, 695.000. Entonces tiene que ser menor o igual
695.000. Aceptar. Y listo. Ya terminó sus dos prácticas. Seguimos. En la práctica 11 dice, en la hoja de cálculo resumen, modifique el aumento porcentual de la celda G18 haciendo uso del paréntesis para calcular correctamente el aumento de los años del 2010 al 2011. Vamos a dirigirnos a la práctica. Vamos a buscar la hoja de cálculo resumen. Ya está activa porque la activé más tarde. Aquí puede observar que en G18 está el campo porcentual erróneo. Entonces vamos a dirigirnos a la barra de fórmula. Siempre cuando le digan editar deben ir o dirigirse a la barra de fórmula. Este corresponde a un valor y este a otro. Se están restando. La operación de la resta se agrupa en paréntesis para luego hacer la división. En matemática lo correcto es agrupar las operaciones sencillas para luego multiplicarlo. En este caso, o dividirlo. En este caso es una resta, puede ser una suma. Si es una resta se agrupa y luego se divide. O si es una suma se agrupa y luego se divide o se multiplica. Ponemos los paréntesis en los campos antes, después del igual y antes del segundo operador matemático. Le damos a aceptar como está editada y pueden observar el cambio. Un truco que pueden utilizar es que observan uno que ya está hecho, le dan clic aquí, observan y luego van acá y la barra de fórmula y el editan. La segunda tarea es la práctica 11. En la hoja de cálculo balance, edite la fórmula de la celda D5 de tal manera que se mantengan automáticamente las referencias de celda correctas cuando se copie la celda, se copie hasta la celda D44. Ojo, dice referencia de celda aquí cuando habla de que se mantenga automáticamente el valor, quiere decir que es una referencia absoluta, por lo cual deben fijar el valor de D3, que es donde está el porcentaje. Vamos a dirigirnos a la hoja de cálculo. Vamos a ir al balance. En D3, observan hay un 12%. Ese valor es el que debe fijarse. Y aquí vamos a editar la fórmula. En el examen le damos clic acá. Vamos acá. Observan que la parte violeta es el porcentaje. Entonces ponemos símbolo de peso delante entre cada una, delante de cada miembro del nombre de celda, delante de la D y delante del 3. Le damos a Enter. Observan ya que cuando hacemos esto, el copiado, hasta D44, si observamos, el valor de D3 no cambia. O sea, todos los valores de cantidad y de precio por unidad se multiplicaron por el 12%. Bien, vamos a la siguiente práctica. Dice, en la hoja de cálculo resumen, aplica una fórmula en la celda C6 que permita sumar los valores de la celda F9 de las hojas de cálculo 2010, 2011, 2012 y 2013. Aquí dice claramente que primero debemos ingresar, posicionarnos en la hoja de cálculo que vamos a hacer la operación, que es en C6. Luego llamamos la fórmula de suma. Vamos a hacerlo mismo. Vamos a la ficha resumen. Vamos a ubicarnos en C6. Vamos a la ficha fórmula.
insertar función, escribimos suma ir, debe estar seleccionada, le dan a aceptar. En cada uno de esos elementos vamos a seleccionar la hoja de cálculo correspondiente. En este caso es 2010. Vamos a dirigirnos a F9 2010. Nótese la referencia acá. En el segundo valor vamos a la hoja de cálculo 2011 y vamos a dirigirnos a F9. En el siguiente vamos a dirigirnos a la hoja de cálculo 2012. Elegimos la celda F9 y finalmente el número 4 vamos a la hoja de cálculo número 2013 y elegimos la ficha, la celda F9. Después que están seleccionadas todas las referencias, le damos a aceptar y automáticamente se suman acá todas las hojas de cálculo utilizando la función suma. Vamos a la siguiente práctica. Dice, en la hoja de cálculo asociados, modifique el rango de celdas asociado 6 para que solo incluya los valores de este asociado. Vamos a la hoja de cálculo asociado. Vamos a dirigirnos a la ficha fórmula, administrador de nombre. Debe estar seleccionado, o si no está arriba, tienen que seleccionar el nombre definido que van a modificar. Selecciona, le dan editar y en la referencia le dan comprimir. Nótese que está seleccionada toda la tabla y es solo los elementos, los datos, no el título, los datos de asociado 6 que va a seleccionar. Le da expandir y acepta. Cierra. Como dije anteriormente, debe cerrar todos los cuadros de diálogo que abra. Clic afuera. Ahí termino esa parte. Vamos a buscar la otra tarea. Dice, en la hoja de cálculo ventas, agrega una fórmula en G4 que promedie los valores de la columna cantidad utilizando un rango con nombre existente. Aquí vamos a dirigirnos directamente a insertar la fórmula. Vamos a ir a el grupo ventas. Acá. Vamos a irnos a G4, ¿lo ven? Vamos a llamar la función de promedio. Lo podemos hacer por aquí. Y luego aquí en el cuadro de nombre definido, elegimos cantidad. Le damos a Enter y ya se ha hecho. También hay otra forma de hacerlo. Lo voy a hacer por fuera, solo por el ejemplo, de que podemos insertar la función promedio. Vamos a ir, seleccionamos, damos a aceptar. Y aquí antes de seleccionar el rango le damos a utilizar en fórmula cantidad. Pueden observar que se ha colocado, le dan a aceptar y se hace el mismo resultado. En el examen no es el resultado, sino el procedimiento. ¿Estamos claros? Vamos a borrar esta parte. Vamos a buscar, ya está lista esa parte, entonces vamos a buscar la otra tarea. La otra tarea dice, en la hoja de cálculo asociado, agrega una fórmula en G20 para obtener el valor máximo en la G21 y en el valor mínimo en la G valor mínimo de G17, de C17 a G17. Vamos a ir hoja de cálculo asociados, volvemos acá. Aquí notas va, ventas más altas. Vamos a ir al grupo por la categoría. Podemos utilizar la categoría por acá, pero como no está, insertar función. Vamos a escribir máximo, que es max. Vamos a hacer por categoría, estadística. Vamos a darle a ir.
Lo primero es elegir la categoría, luego escribir max, ir, le da a aceptar. Contraemos para seleccionar el rango C17, G17. Expanden, aceptan. Vamos a ir al otro, ventas más bajas, aceptar función, categoría estadística, min, ir, debe estar seleccionada, aceptar, contraen, mismo rango. En el examen le pueden decir que sea informe de tecnología, no la celda de C17 a G17, tienen que observar esa parte. Aceptar y ya tienen el número de ventas más bajas y el número de ventas más altas. Aquí terminó la práctica 11. En la práctica 12 dice en la asignación que deben ir a la barra de fórmula, porque dice en la hoja de cálculo hoja 1 edite la fórmula de la celda M8. En M8 nótese que está errónea. Entonces vamos a la barra de fórmula. Pueden hacer este truquito, que es ir a una celda que esté bien. Pueden observar el mayor que, símbolo de igual, comillas. Entonces va acá. Aquí cambia. En mi caso está en inglés los símbolos de mayor. Aquí voy a cambiar a la columna correcta, que es cuota 2, que es L8. Aquí ya estoy en el valor si es verdadero, y ponemos comilla doble, comilla doble. Nos fijamos si hay errores de ortografía, comilla doble. Comilla doble. Vamos a aceptar y está correcto ahora mismo. Pueden observar que está correcto. Luego dice en la tarea que arrastren o que copien la fórmula hasta M11. Observar que M11 ya está copiada la fórmula, clic afuera. Vamos a la siguiente tarea. Dice, busque información personal. Busque información personal en el documento y elimine únicamente las propiedades del documento y las hojas de cálculo ocultas. Luego cierre el cuadro de diálogo cuando termine. Vamos a la ficha inicio, archivo, información, comprobar si hay problemas, le dan a inspeccionar. Inspeccionar, ahí están los elementos a eliminar. Dice que elimine las propiedades del documento y las hojas de cálculo ocultas. Le da a cerrar, luego le dan aquí para cerrar el backstage. Vamos a la siguiente tarea. Vamos a revisar los comentarios. Dice, modifique el comentario de la celda C12 para que diga total mayor en vez de venta menor, y luego elimine los comentarios de la columna E y M. Vamos a ubicar el comentario, ven, C12, vamos a la ficha revisar, modificar, y aquí le damos a total mayor. Tienen que observar si no lleva mayúscula en la tarea, no lleva. Ahí, y terminan. Clic afuera, terminaron.
Luego dice que modifique los comentarios. Le dan a siguiente. Este no está en la columna M ni en la E. Entonces dan al siguiente. Ya está en la columna E, ¿la ven? Entonces ese lo vamos a eliminar. Lo vamos a dar siguiente. Y va a llegar a la columna M. Le dan a eliminar. Luego siguiente, que debería ir allá arriba. Eliminar. Tienen que confirmar antes de darle a eliminar que esté en la columna correcta. Ya terminaron. Vamos a la siguiente tarea.